En este vídeo vamos a ver señuelos realmente increíbles con este paseante hundido. Sí, es un paseante hundido a pesar de que lleve babero, así que no os lo perdáis, estad atentos porque seguro que muchos de estos señuelos os cuadran, o al menos seguro que uno de ellos como mínimo os cuadra para alguna de vuestras necesidades a la hora de pescar. Muy buenas a todos, bienvenidos a Red Fishing, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vamos otra vez con material de pesca, con una marca en concreto que me ha flipado y os quería traer al canal hasta el punto de que me he cambiado de gorra y me he puesto la suya porque me ha gustado también el diseño de la gorra y de la marca, el concepto de la marca que os explicaré ahora un poquito y sobre todo obviamente su material y su funcionamiento sobre todo. Obviamente no os traería esto si fuera solo porque a mí me gusta sin más, sino porque creo que realmente puede ser algo un poco diferenciador. Ya sabéis que no suelo hacer muchos vídeos muy específicos de un señuelo o de una marca como es este caso, sino es algo que veo que realmente os pueda servir y como digo, puede marcar un poco de diferencia respecto a otros señuelos como en este caso, que son señuelos, lo cual cada vez es más difícil, obviamente, cada vez hay más material en el mercado, pero esta vez, como os digo, os traigo un material que creo que, como mínimo, os va a entrar por los ojos. Luego os explico también por qué me ha gustado a mí, no solo por eso, y para que vosotros podáis decir también si os gusta o no. Además, hay tantos modelos parecidos, pero con pequeñas diferencias, que estoy seguro que a todos se os va a adaptar alguno de ellos, si pescáis o bien a spinning ligero o bien spinning un poco más pesado. Bien, quiero que lo primero que veáis sea la estética de los señuelos que hacen, ya que veréis que son todos muy parecidos. Veis que hace una especie de jorobas, son señuelos en este caso de 99 milímetros, hay alguno un poquito más grande, y cada uno con pequeñas diferencias y características un poquito distintas para adaptarse casi a cualquier situación. Pero sobre todo quiero que veáis eso, la forma que tienen, porque no es en vano, no es para ser bonito, que para mí aparte lo es, pero tiene su funcionalidad hidrodinámica. Como veis, forma algo peculiar, muy en punta sobre todo y con una especie de joroba. Como os digo, esto tiene su funcionalidad hidrodinámica para que dentro del agua pues actúe de una manera concreta. Más veréis que entre sus peculiaridades, este es sin babero, lipless, pero tiene algunos que tienen babero y ya veréis después cuando los veáis en el agua qué los consideráis vosotros, porque yo no los consideraría ni siquiera minnows, sino más bien actúan como paseantes hundidos, sobre todo los más pesados, pero veréis que sus características son algo particulares. Aquí tengo 7 modelos en concreto, creo que hay alguno más que tiene la marca, pero una de las cosas que me ha gustado de esta marca precisamente y me llamó la atención desde el principio es que tienen relativamente poco material, apenas tienen básicamente esto que veis aquí y aparte pues gorras, camisetas, etcétera, que eso no nos interesa para el vídeo, sino más bien lo que se utiliza para pescar, que son los señuelos. Me llamó la atención que hicieran tan poco material, porque esto suele implicar, y más siendo una marca japonesa, que van a estar muy enfocados en algo en concreto, es decir, van a tener un producto muy mejorado, muy pulido, porque tienen, como os digo, un montón de modelos muy similares, simplemente cada uno para adaptarse a distintas situaciones y modelos que han ido mejorando, no solo en funcionalidad, reparto de pesos, etcétera, sino también en colores. He visto que, por lo que me he informado y os digo, me empezó a llamar la atención esta marca, que por cierto la había probado también Germán, que es quien me la dio a conocer, obviamente, y me puse a traducir lo que ponía detrás de las cajas de señuelos, me puse a traducir lo que ponía en su web, y ya vi que, como os digo, era una marca enfocada pues en eso, en un producto muy concreto y se enfocaban también en algo que es bastante curioso y digamos una cultura, una filosofía de pesca muy distinta a la que tenemos nosotros, que es, si os fijáis, en los japoneses en general, que digamos, por decirlo de algún modo, se fían mucho del señuelo, es decir, nosotros tendemos, y yo el primero, tiendo mucho a dar tirones con el señuelo, hacer paradas, etcétera, etcétera. Yo creo que eso también es un poco de selección natural en el sentido de que nos tenemos que adaptar a que aquí tenemos pocos peces y muy difíciles de capturar, pero ellos, como os digo, se fían mucho del señuelo porque apenas hacen tirones, apenas hacen paradas, son mucho más de recogida muy lineal. Ya os digo, si miráis vídeos de japoneses pescando, veréis que suelen ser muy así en ese aspecto.
y como os digo, eso me da a entender que se fíen mucho del señuelo, y es algo que he visto también en esta marca, que hacen colores súper concretos, ediciones limitadas, tanto de señuelos en sí como de colores. Entiendo que para eso, porque se fían mucho del señuelo y en vez de, digamos, adaptarse ellos al señuelo y, como hacemos nosotros, dar tirones un momento dado que lo creemos necesario, ellos directamente tienen un señuelo para cada situación, y lo iremos viendo en este vídeo, que os iré enseñando los distintos señuelos. Pero como os iba diciendo, lo que más me gustó de estos señuelos es que están muy enfocados a eso, a ser paseantes hundidos, pero que nos podemos recoger a toda velocidad. He probado con todos, a toda velocidad, sin que salgan del agua, con lo cual creo que nos da una ventaja respecto a muchos otros paseantes hundidos, que es difícil encontrar esta característica, y es que eso, a veces queremos el movimiento de un paseante hundido, pero lo queremos llevar relativamente rápido, y muchas veces pues salen del agua. Entonces aquí tenemos además un montón de opciones distintas para que esto no ocurra, y eso, como podéis intuir, en gran parte debido a la forma del señuelo. Lo primero, y voy a pasar con las ventajas que les he visto, lo que más me ha gustado de estos señuelos. Y es que, como veis, son casi todos paseantes hundidos, y otros, como os digo, tienen babero, pero es para mejorar el hecho de que se agarren bien al agua, pero siguen actuando parecido a un paseante hundido. Tal vez no todos tan parecido a un paseante hundido como podemos tener en mente, un paseante que va de lado a lado, sino que algunos también son más bien para drifting. A lo mejor algunos no estáis familiarizados con el término drifting o drifting lure, pero para los que sigáis el canal, un ejemplo típico de drifting lure sería el Feel, que usé hace unos años, en 2018 creo que empecé a usarlo, y funcionó increíblemente bien. Esos señuelos son para drifting, es decir, para pescar muchas veces en zonas de corriente, y prácticamente sin recoger, dejarlo hacer su función con el agua que pasa por alrededor de su cuerpo debido a la corriente, no por nuestra recogida. Obviamente no significa que tengamos que usarlos en esas condiciones, sino que también pues, podemos adaptarnos. Al final, si el agua está calmada y nosotros recogemos, ejercemos el mismo efecto en el señuelo, es decir, que pase agua por su alrededor y en base a ello se mueva. Obviamente yo prefiero también dar algunos tirones, hacer algunas paradas, etcétera, etcétera. Como os digo, yo creo que los peces aquí son algo más recelosos que en muchas otras partes del mundo, y por eso nosotros también nos adaptamos, y por eso creo que en general en España, como digo, por lo general somos muy buenos pescadores en ese aspecto, ¿no? Que hemos aprendido en un mar o en zonas que son muy complicadas, por lo tanto nos hemos visto obligados a estrujarnos el cerebro y entender cómo pescar los peces, no solo fiándonos de la acción del señuelo, sino también nosotros accionando ese señuelo. Dicho lo cual, espero que os pueda parecer interesante este vídeo, y vamos allá. Os voy a pasar a explicar los distintos que tengo para que entendáis para qué son y que veáis hasta qué punto están pensados y diseñados. Incluso que algunos se pueden hacer pequeñas modificaciones, otros tienen características bastante peculiares dentro de lo que es su peso interno, que nos permiten distintos movimientos, ahora lo veréis. Pero vamos a empezar por los dos primeros modelos que llevan el mismo nombre, como son los Revoruk. Todos los demás se llaman Evoroots directamente, solo cambian o bien el tamaño o bien alguna especificación relativa a su densidad, y nada más, o sea que relativamente fácil acordarse de los nombres. Os enseño primero el más pesado, de 27 gramos, que entonces entiendo que a muchos interesará, porque mucha gente no quiere señuelos muy ligeros, porque quiere lanzarlos lejos o con equipos relativamente pesados o con hilos más o menos gruesos. Sé que muchas veces cuesta afinar con el hilo porque no nos fiamos de que vaya a aguantar, entonces 27 gramazos por parte de este Revoruk 99S. Como nos dice su nombre, 99 milímetros y, como os decía, 27 gramos. En este caso tiene los pesos fijos en su interior, no se mueve, no tiene transferencia de pesos, pero por la forma que tiene y la cantidad de peso que tiene en su interior, vuela perfectamente recto. Entonces el lance de este señuelo con equipos más o menos ligeros, yo lo he probado por ejemplo con la Presto de hasta 32 gramos o con la Crostage de hasta 42, se lanza fantásticamente bien, tanto con el 3000 como con el 4000, con P1, con P1.2 y con P1.5. He probado con estos tres hilos distintos, lance no lo he medido, pero muy, muy, muy lejos. Y
es que directamente, como nos dice la marca, ojo, yo voy a decir lo que dice la marca, pero también he sacado mis conclusiones, que creo que es más interesante que lo que nos dice la marca, que al final es vendernos el señuelo. Pero aquí, como nos dice la marca, es su señuelo insignia, y está basado en que sea fácil de usar y que a la vez tenga muy buen lance y buen movimiento. Si lo llevamos muy rápido, va más o menos a unos 30-40 centímetros de la superficie, os digo, muy rápido, entonces gran ventaja, que no nos sale del agua, pero baja también muy rápido, como podéis ver en los vídeos, y baja con una vibración muy violenta de lado a lado, simplemente una especie de rolling, como tienen muchos otros señuelos, tanto paseantes como algunos minnows, obviamente señuelos hundidos siempre, que tienen este rolling, que en este caso, como os digo, muy violento, muy marcado, supongo que en parte debido a su vientre totalmente plano, y lo podemos dejar hundir muchísimo, realmente muchísimos metros sin desesperarnos, es decir, va a bajar 10, 15, 20 metros con relativa facilidad, obviamente si no hay mucha corriente y si no usamos un hilo muy grueso, claro, todo eso afecta, pero como digo, podemos dejarlo hundir y a partir de ahí empezamos a recogerlo. Nos dice la marca, eso yo no lo he probado, pero es lógico, es pura física, que si cambiamos los triples, los podemos poner más pesados, pues podemos hacer que la caída sea un poquito distinta. Como os iba diciendo antes, los japoneses se fían mucho de los señuelos, entonces son capaces de modificarlos para tener caídas un pelín más distintas, es decir, de que caiga, en vez de que caiga totalmente horizontal, podemos poner más peso detrás y que caiga en lo que es el triple o el llaverito o las dos cosas, y que caiga un pelín más inclinado para un lado o para el otro. Esto sé que en el egging, por ejemplo, la gente se fija muchísimo en eso, que el pajarito caiga en un ángulo concreto. Entiendo que para ciertos peces, pues a lo mejor también funciona. Yo es algo que nunca he comprobado y dudo que pueda comprobar con los peces que tengo, poder llegar a ver. Para eso tendríamos que tener muchos peces que nos picaran en la caída y ver qué caída nos funciona mejor. Pero bueno, lo que nos dice la marca es eso, que tenemos esa opción. Y sin más por parte de este, no tiene demasiado misterio, aparte de que para mí estéticamente muy bonito, eso sí, caída rolling súper marcado, y podemos utilizarlo como un paseante hundido normal y corriente, y con sobre todo todos estos señuelos, como os decía, son un poco para drifting. Yo he visto que como os decía, se han enfocado mucho a poderlo utilizar en zonas de mucha corriente, entiendo que en salidas de los ríos, etcétera, y por eso se han centrado mucho en que naveguen solamente con la corriente. Es decir, nosotros podemos hacer, si no tenemos corriente, una recogida lineal, y el señuelo pues ya tiene una acción relativamente parecida a la de un minnow, pero más típica de un paseante hundido, es decir, los quiebros que vaya a hacer, tanto de rolling como de wobbling, no tan, digamos, afilados como haría un minnow, con su babero que le condiciona mucho más, sino que aquí son mucho más, digamos, sinuosos, mucho más suaves, mucho más fluidos, por así decirlo. Entonces, ahí ya tenemos que elegir si preferimos una cosa o la otra. En este caso, esto es lo que nos da este señuelo. Pasamos a otro un pelín más ligero, el otro Revo Roots, que tiene la marca. Y en este caso tenemos el MS99 MS, misma medida, pero nos vamos a 22 gramos, un poquito más ligero, a lo mejor para muchos un poquito más polivalente, porque 27 gramos y tenemos cañas de spinning bastante ligero, como puede ser una Vivace o una Crosstash Hard Rock, cañas hasta 20-25 gramos, pues el de 27 a lo mejor se nos hace algo pesado. A mí este me ha encantado por este peso, 22 gramos, se sigue lanzando muy bien, sigue siendo un concepto muy parecido, bastante peso en su interior, pero fijo. A pesar de ello, vuela perfectamente recto. Evidentemente la forma no solo del señuelo no solo afecta y ayuda a la hidrodinámica, sino también a la aerodinámica cuando vuela en el aire. Entonces, en este caso, pues un poquito más ligero, simplemente 5 gramitos más ligero. Eso hace que obviamente se hunda un poquito más lento y a lo mejor navegue un pelín más cerca de la superficie, pero tampoco mucho más que el otro, porque como os digo, no solo navegan bajo el agua y les cuesta muchísimo salir del agua por su densidad, sino también sobre todo por su forma, por esta forma de joroba y la forma también de los laterales. Aquí incluso la marca nos indica, dada que está en japonés, incluso la profundidad adecuada para usarlo, que nos dice que sería entre 50 centímetros y 2 metros de profundidad, y que el señuelo más o menos va a navegar a unos 30 centímetros de la superficie. Esto obviamente si no lo dejamos hundir, es decir, si lanzamos y empezamos ya una recogida, entiendo que lineal, que es la que más utilizan ellos los japoneses, como os vengo diciendo todo el rato, pero nosotros obviamente
pues nos vamos a adaptar y los vamos a dejar hundir hasta donde queramos. Mucho cuidado, por cierto, con estos señuelos, para quien sea un poco más novato. Paseantes hundidos son perfectos para enrocarlos. Funciona muy bien para mí, de los señuelos que más me gustan en general para pescar, porque nos da muchas opciones, mucha variabilidad en la recogida. Podemos utilizarlo como un paseante con tirones como si fuera de superficie, pero luego también con recogidas lineales. Nos da mucha versatilidad, pero también son fantásticos para enrocarse porque llevan 2 triples. Entonces lo podéis cambiar y ponerle simplemente anzuelos simples. Tened en cuenta que luego ahí, si queréis algo muy específico en cuanto a la caída, como nos dice la marca, pues también va a variar. Pero bueno, en general eso a nosotros no nos suele importar tanto. Y obviamente este señuelo, como tantos otros stickbaits, paseantes hundidos, permite un montón de movimientos distintos si jugamos con la caña, tanto tirones y paradas, como simplemente jerks más seguidos, como una recogida lineal, como podéis ver en los vídeos bajo el agua. Se mueve de forma muy sinuosa y vamos, con estos colores además tan brillantes, creo que llaman muchísimo la atención de los peces. Dice la marca que funciona en muchas situaciones distintas, ya sea con olas grandes, como si pescamos desde cierta altura, al señuelo le cuesta mucho salir. No significa que sea imposible. Yo he probado a toda velocidad, pero en condiciones de agua calmada y pescando a ras de agua, entonces unas condiciones obviamente favorables, pero ya os digo, he probado a toda velocidad con el 3000 rápido, el XG además, y no sale del agua. La marca nos dice, pues eso, que también funciona en zonas de olas, entonces muy interesante en zonas de espuma, a lo mejor del norte de la península también nos puede funcionar bien, pero como digo, yo ahí no lo he probado y entiendo que en algún momento obviamente saldrá del agua también si nos pasamos de velocidad. Son señuelos que en este caso aún sin babero, luego son señuelos que llevan babero, pero que obviamente pueden llegar a salir del agua porque nosotros los tiramos de ellos hacia arriba, simplemente que con la forma que tienen pues ayuda a que se mantengan más pegados dentro del agua. Y pasamos a uno que me ha parecido ya muy interesante. Los que hemos visto hasta ahora obviamente funcionarán muy bien porque son típicos paseantes hundidos, además con unas características que yo creo que se adaptarán muchísimo a lo que nosotros solemos hacer aquí, al menos en las aguas donde yo pesco. Pero pasamos ahora a uno un poquito más específico. En este caso lo llaman Evoroots, no Revoruk como los demás. Esto no sé por qué, la verdad no he encontrado esa información, es el primero que os enseñaba, que en este caso nos dice que es 99 VSP, como veréis, es la forma al fin y al cabo idéntica o prácticamente idéntica a los demás, solo que en este caso nos vamos a mucho menos peso, tan solo 15 gramos. Y es que este pasa a ser un 99 VSP. VSP me parece un pelín pretencioso por parte de la marca, porque significa variable suspending o suspended. Es decir, que es suspendido en el agua, pero de forma variable, pero simplemente porque podemos cambiarle los anzuelos. Y si le ponemos más peso, anzuelos o los llaveritos, según nos dicen ellos, y si le ponemos unos anzuelos un poquito más grandes, creo que si no recuerdo mal, los lleva del 3, incluso en otros he visto que nos indicaba hasta cuánto podemos ponerle, pero vamos, que si le ponemos, este es suspendido, pero suspendido en agua dulce realmente. En agua salada es slow floating, es decir, se queda prácticamente suspendido, pero luego empieza a subir muy lentamente. Nos indica la marca, obviamente, y como es obvio que es para aguas poco profundas, porque en este caso no podemos dejarlo hundir, sino que se va a mover a unos 20, 30, 40 centímetros de la superficie, y ya depende un poquito obviamente de la velocidad de recogida, del hilo que utilicemos, si le hace más o menos resistencia para bajar, porque él baja gracias a su hidrodinámica, y también depende obviamente de la altura a la que estemos pescando, de si hay corriente o no, y sobre todo este señuelo está hecho para pescar en la corriente, lo cual nosotros, como os decía, no nos tenemos que limitar a eso, no hace falta que haya corriente, simplemente imitamos, por así decirlo, la corriente recogiendo, haciendo que pase agua por el señuelo. Y en este caso pasamos a un señuelo que tiene pesos móviles en su interior, pero que si os fijáis apenas se quedan enganchados en la parte, digamos, central, que es donde la mayoría de señuelos que tienen transferencia de pesos hacen que ese lastre se quede en la parte central, ya sea por imán, muchas veces también los sistemas más primigenios, más primitivos eran con bolas y simplemente una especie de escalón, una forma dentro que hace que las bolas se queden atrapadas y quede el peso en la parte central. Pero en este caso apenas se quedan las bolas atrapadas, y esto tiene un sentido, y es que si nosotros empezamos a hacer una recogida más o menos normal, como haríamos habitualmente, una vez el señuelo cae al agua, pues las bolas enseguida, como tiramos de la cabeza del señuelo, se ponen en horizontal, las bolas van a la parte central y tenemos un movimiento, digamos, normal, que luego os explico un poco más cómo es y también lo podéis ver bajo el agua, pero la gracia de que las bolas no se queden muy pilladas en la parte central es que si
ellos en este caso lo hacen para pescar en zonas de corriente, si las dejamos ahí las bolas, en vez de meter ahora, una vez cae el agua, un tirón, empezar ya muy rápidamente a recoger, yo que lo hacemos más suave, con la punta de la caña para arriba, el peso se queda atrás y el señuelo viene navegando en una posición un poquito más vertical, lo que hace que sea mejor para este tipo de pesca, el drifting, para pescar en la corriente, porque el señuelo de esta forma irá justo en la superficie, prácticamente debajo de ella, pero realmente rompiéndola un poquito y haciendo un pequeño movimiento de contoneo, pero muy suave. Y ya os digo, para este tipo de pesca no es el habitual que hacemos nosotros, sería para peces o bien más lentos o bien que estén ahí en zonas de corriente esperando que pase alguna presa. Ya os digo, no es para lo que más lo voy a utilizar yo, pero tiene esa característica que a lo mejor a algunos de vosotros os interesa, y yo desde luego, si tengo oportunidad, lo voy a probar, porque sería, digamos, algo relativamente parecido a lo que era el feel, o lo que es el feel, y que tan buenos resultados nos dio, con lo cual, bueno, es interesante tener ese movimiento, y ya sabéis que a mí me encanta además que los señuelos tengan estos pequeños detalles técnicos, y que a mí me gusta que no sean por lo general tan todoterreno, que también está bien que lo sean, y este desde luego en parte lo va a ser, pero en este caso sin poderlo dejar hundir como los demás. Nos dice también la marca que el movimiento es suave en este caso, y os digo, un señuelo para eso, para movimientos un poquito más lentos, y el movimiento es suave a pesar de que vayamos a bastante velocidad recogiéndolo. El movimiento no es muy violento, cosa que a veces puede llegar a espantar ciertos peces. Entonces podemos tener una recogida relativamente rápida, pero sin que el movimiento sea muy loco, sino que, bueno, tenemos esa característica de un señuelo un poquito más sinuoso, un poquito más que fluye en el agua y no tan violento. Obviamente podéis pensar, ostras, si es slow floating, como es en este caso, ¿cómo se hunde? Pues simplemente por la forma de la joroba. Y os digo, la hidrodinámica, que en este caso está súper trabajada para que nos dé pues ciertas características, como en este caso, pues que un señuelo, aunque sea flotante, ya os digo, es casi suspendido, pero flotante, pues aún así se hunda unos 20, 30 centímetros, 40 incluso, ya os digo, depende luego del equipo que usemos, de las demás condiciones. Y pasamos al primero de estos señuelos que lleva babero. En este caso tenemos el Evo Roots 99 VSP. En otro caso era el mismo nombre, pero añadiéndole delante el lipless, porque no tiene lip, no tiene babero, con este babero que le da un movimiento bastante distinto. En este caso sí algo más, digamos, violento, entre comillas, es decir, un tanto rolling como wobbling mucho más, pues eso, violento, mucho más afilado, porque el babero le condiciona un montón. Como os decía, los que pesan más, que veremos después, el babero no les condiciona tanto, por eso hay otros que prácticamente ni los consideraría minnows, pero en este caso sí, tiene un movimiento más parecido al de un minnow. El hecho de que sea VSP, suspendido pero variable, como os decía antes, pues es por lo mismo, porque podemos cambiarle los anzuelos, que como os decía, en este caso también son del número 3, y nos indica que le podemos poner la propia marca hasta del número 1, es decir, bastante más grandes. Entonces también podemos ir a por peces más grandes. Decir que la marca he visto que hace bastante incidencia en el hecho del grosor con el cual están construidas las anillas del señuelo, que es de casi todos, creo que 1,2 milímetros, o sea, se ve bastante grueso para lo pequeño que es el señuelo, pero por otra parte tened en cuenta que no lleva una varilla, no lleva una armadura, digamos, que vaya del morro hasta la cola, pasando por el triple del vientre, sino que están unidos al plástico del señuelo, con lo cual no son tan resistentes en teoría como otros señuelos que sí pueden llevar esa armadura. Aún así nos incide mucho en cómo está construido, para que entendamos que aguantan realmente muchísimo. Algunos de ellos he leído, no sé qué señuelo era en concreto, pero algunos de ellos con peces de perfectamente hasta 10 kilos sin problema, con lo cual creo que podían ser señuelos muy interesantes, por ejemplo, para las grandes bacoretas, sobre todo los más pesados, como los primeros que os enseñaba, el Revo Root de 27 gramos, el 99S, por ejemplo. Funciona entre 40 y 80 centímetros sin salir del agua. También lo he probado, no sale del agua, con un Carretes 3000, sin ningún problema. Con el babero podemos llegar incluso a hacer recogidas un poquito distintas. El señuelo, obviamente, cuando damos un tirón se para más en seco, algo que a veces nos puede interesar, y no ocurre obviamente con los señuelos que no llevan babero, porque fluyen un poquito más cuando más pesan, pues más fluyen. Es un movimiento que a mí personalmente realmente me gusta más el que nos daría este parón después del tirón que le demos,
porque creo que es más natural, y esto lo he visto sobre todo, yo lo vi personalmente en la pesca a mosca, pescando espetones, que es un pez que tengo súper abundante en Menorca, con lo cual es lo que más me permite experimentar. Y cuando los pescaba, sobre todo, bueno, con señuelos también a spinning realmente, porque tuve una época que me estaba haciendo mis propios señuelos y vi que claramente añadirles un babero hacía que los peces picaran más, y siempre después de esa parada, que es mucho más seca. Entiendo que es más natural que el señuelo después de, imaginaros obviamente que es un pececillo, que el pececillo da varios coletazos y de repente para. Se ve que, entiendo yo, y ya os digo, me ha funcionado mejor. Creo que es más natural eso, que no lo que nos pasa con paseantes hundidos, simplemente que cuando damos un tirón, pues por su inercia sigue moviéndose porque no tiene la hidrodinámica de un babero que le pare. Entonces, bueno, es una característica distinta obviamente que tiene este señuelo, que como todo tiene sus pros y sus contras, a veces nos interesará más una cosa, a veces otra. Y en este caso la natación, a diferencia de los que no tienen babero, en cuanto a rolling y wobbling, que son básicamente los dos movimientos más típicos, especialmente de los minnows. Repito, para quien no lo sepa, el wobbling, si vemos el señuelo desde arriba, es su movimiento sobre su eje vertical. Este sería el eje vertical, os lo enseño así para que lo entendáis mejor el movimiento. Este sería el wobbling, el hecho de pivotar sobre su eje vertical, y el rolling es pivotar sobre su eje horizontal. Sería este movimiento de aquí que nos enseñaría los flancos, básicamente. Entonces, en este caso, al tener babero, en recogidas lentas tenemos que tiene un rolling muy amplio, mejor dicho, no que tenga mucho, sino que es muy amplio el rolling, lo que nos dice la marca que el hecho de ir destellando así pues puede llegar a activar peces que estén un poquito más apáticos, y en cambio en recogidas más rápidas tenemos un rolling más estrecho, se mueve un poquito menos en rolling, pero mucho más el wobbling, que como os decía, en el caso de los que no llevan babero, pues no sé si se puede considerar muchas veces wobbling porque no está pivotando sobre su eje vertical, sino que está mucho más describiendo S's a medida que se mueve. Pero bueno, en este caso, pues un movimiento un poquito más típico de minnow, ayudado también de su forma con la joroba, que hace que no salga tanto del agua, incluso con el babero, que le dificulta un poco más incluso que salga del agua. Entonces entiendo yo, no lo he probado, pero entiendo yo por mi experiencia que en zonas con olas o pescando un poquito más de altura, a lo mejor, zonas que no nos podemos acercar tanto al agua, pues debería salir menos o tener más dificultad para llegar a salir del agua si queremos recogidas rápidas o muy violentas. Entonces, bueno, características bastante distintas realmente al otro modelo, aunque fuera muy similar, este babero pues no cambia mucho. Es al fin y al cabo el mismo señuelo que hemos visto antes, pero con babero. Esta es la gran diferencia y esto cambia mucho el comportamiento del señuelo, obviamente. Y pasamos al último 99 que os voy a enseñar. Veréis que es prácticamente idéntico al que acabáis de ver. 99 DS, en este caso Evo Roots 99 DS. Característica distinta del que acabáis de ver, pues básicamente que pesa 1,5 gramos más. Puede parecer muy poquito, pero ya veréis que le da unas características un pelín distintas, como viene siendo con todos estos señuelos y con esta marca en general, para ser súper técnicos y utilizarlo en unas condiciones muy concretas. Aquí nos dice la marca que gracias a este 1,5 gramos de más, que por cierto no está centrado, sino que está más en la parte de la cola, con lo cual cambia el centro de gravedad del señuelo, lo que nos permite es tener esta acción de drifting que os decía hasta ahora, todo el rato, porque muchos son para eso, para utilizar en zonas de corriente, pero en este caso tenemos un sinking drifting, nos dicen en este caso, es decir, un señuelo para drifting, pero que además se hunde, y por lo tanto en este caso podríamos utilizarlo en días o momentos del año donde la temperatura es especialmente baja, con lo cual los peces están más inactivos. En este caso les acercamos el señuelo a ellos, es decir, no le llevamos por la superficie haciendo el típico drifting, sino que podemos acceder a capas de agua más bajas, más profundas. Y gracias a este aumento del peso en la parte de la cola, según nos dice la marca, por eso me parece muy técnico el señuelo, pues básicamente nos dice que se consigue un rolling atractivo para los peces, a diferencia del que os enseñaba hasta ahora, en este caso en un rango más amplio de velocidades. Es decir, obviamente muchos señuelos, más si son con babero tipo minnow, tienen una velocidad concreta en la cual desarrollan un cierto movimiento. Si pasamos a más velocidad, pues ya cambia lo que os decía antes, podemos tener, dependiendo del tipo de señuelo y sus características, pues más rolling o más wobbling, etcétera. Y en este caso, como nos dice la marca, que han buscado un rolling muy concreto, una amplitud en el rolling muy concreta, y que en este caso, gracias a ese 1,5 gramos extra, no solo por el 1,5 gramos, sino por cómo está colocado, se consigue que ese rolling en concreto, esa amplitud de rolling,
la tengamos en un rango más amplio de velocidades, básicamente. Espero que quede claro, espero que me esté explicando bien, pero básicamente eso, que en más velocidades distintas de recogida tenemos un rolling concreto que según ellos pues es el más efectivo. Y también aquí, como es lógico, y al ser un poquito más pesado, pues podemos utilizarlo en condiciones de un poquito más de olas o un poquito más de altura, es decir, es un poquito más difícil que salga del agua. Otro señuelo que ya os digo, he probado y de hecho es de los que más me ha gustado, también por el color, la verdad. Me he visto condicionado y sesgado por el color, que me flipa absolutamente, pero de los que más me ha gustado. Como os decía, lo he probado todo velocidad y tampoco sale del agua. Aunque, como os decía, yo lo he probado en condiciones óptimas de agua planchada, porque es en las condiciones que he ido a pescar, de agua calmada y estando muy cerca del agua. Pero que básicamente eso, al pesar un poquito más, lo digo para que quien le gustan estos señuelos y por casualidad quiera adquirir alguno de ellos, pues si está dudando, por ejemplo, entre estos dos, el 99 VSP y el 99 DS, aunque he visto que en la web estaba agotado, pero básicamente eso, que sepáis exactamente las diferencias que pueden tener para que podáis decidir exactamente, no tener que comprar los dos, sino decir, ostras, me interesa más esa característica, por lo que tanto compro uno u otro. Esa es al final la finalidad de estos vídeos, que tengáis las ideas lo más claras posibles. Bien, ya solo nos quedan dos a ver, totalmente distintos. Vamos primero con el más largo de todos, 135 milímetros por 25 gramos, que en este caso lo tengo con el color además camaleón, increíblemente bonito, con los flancos plateados. No llega a ser cromado, pero sí plateado. Y como veis aquí ya un señuelo bastante distinto, porque tiene 3 triples, a pesar de que tiene las características similares estéticas de los demás, con su joroba, esta cara en punta, el tipo de babero también muy similar, pequeñito, para que nos permita muy buen vuelo. Todos lanzan increíblemente bien, totalmente rectos, tanto los que llevan transferencia de pesos como los que no. Ya os digo, les he estado dando caña y probando mucho estos aspectos, tanto natación como lance. En este caso pues tenemos uno de los que más lanzan, obviamente por su peso, está entre los 3 más pesados de hecho, y también su longitud, que hace que vuele súper recto. En este caso ya veis, 3 triples, nos dice la marca, para asegurar más los posibles ataques y que se claven. Obviamente al ser tan largo pues se le añade un triple para tener más zonas pues cubiertas de anzuelos. Y en este caso tenemos otro modelo VSP, variable suspendido, es decir, podemos cambiarles tamaño de anzuelos y que de esta forma pues llegara a ser hundido. En este caso es slow floating también, nos dice la marca, porque en este caso ha sido diseñado para usarse en zonas de relativa poca profundidad, o que incluso pueda haber ramas si lo utilizamos en desembocaduras de ríos, y que si damos algún golpe, pues si fuera hundido o suspendido, pues se quedaría justo en el sitio, a lo mejor se nos enroca. Y en este caso, al ser slow floating, si notamos una de estas ramas o rocas, pues si lo dejamos parado, tenderá a subir lentamente y dificulta un poquito enrocarlo. Obviamente no me arriesgaría a eso expresamente, pero que si nos ocurre, pues tenemos más posibilidades de que no se enroque, siendo slow floating, pero que, como nos dice la marca, en este caso podemos cambiar los anzuelos también, que en este caso son del 4, es decir, un poquito más pequeños que los demás por el hecho de que son 3, pero que aún así en este es en el que nos indica que nos permite peces de hasta 10 kilos. Supongo que es con lo que ellos lo han probado, y supongo que también podrá con algo más. Ten en cuenta que al final el peso de un pez no significa que sea la fuerza que nos hace, porque distintas especies pesando lo mismo pues nos hacen fuerzas distintas cuando luchan. Aquí también tenemos transferencia de pesos. En este caso la marca no nos dice nada de que sea para drifting, de hecho no tiene pinta, porque actúa más bien como un minnow por la forma que tiene. De hecho es difícil que actúe, digo yo, como un drifting lure típico sin babero. Entonces pues lleva peso móvil, que entiendo que solamente es para el lance, puramente. Y aquí nos dice la marca que tiene un rolling bastante estrecho. Básicamente lo han querido imitar porque ya funciona muy bien en otro de sus señuelos, el 99D, nos dice en este caso, yo no lo tengo el DS, en todo caso no sé si se refieren a ese, pero vamos, que han intentado imitar un rolling en concreto bastante estrecho, según nos dice, que les funciona muy bien en otro señuelo. Brilla muchísimo, y con este rolling que tiene gracias al babero, realmente pues eso, emite muchísimos destellos. Nos dice que también funciona muy bien en aguas muy claras, entiendo que porque el movimiento es bastante natural, sin ser muy agresivo simplemente. Y finalmente tenemos un señuelo que creo que a muchos os va a gustar, como os decía, si hacéis pesca algo más pesada, porque tenemos aquí el Gravity Evo Roots
120 HS con sus 38 gramazos de peso, y un pequeño babero que apenas, de hecho yo creo que no se puede considerar ni minnow, como os decía antes, que había algún modelo que era así, y es que el babero es tan pequeñito y el señuelo pesa tanto, es tan denso, 38 gramos, de hecho aquí podéis ver el pedazo de plomo que tiene en su interior, en la parte trasera, bueno, plomo o algún tipo de aleación, si es plomo exactamente, entonces no me quiero equivocar, pero algún tipo de aleación muy pesada que le da esos 38 gramos, y como os digo, el babero apenas le afecta en su natación, sino que básicamente tiene una natación mucho más parecida a la de un paseante hundido. Lo que hace el babero básicamente es que le cueste un poquito más subir, actúa como el alerón de un coche de carreras y básicamente lo empuja un poquito más hacia abajo. Entonces de esta forma nos dice la marca que puede funcionar en muchas situaciones distintas, obviamente incluso de mucha profundidad, de oleaje, de mucho viento que nos venga lateral, que eso es algo que me ha parecido súper interesante porque es uno de los principales problemas de los paseantes hundidos, y es que cuando tenemos viento lateral, si es bastante fuerte, pues nos saca el señuelo del agua y empieza, digamos, a surfear encima de la superficie, hace este drifting que es para el cual están hechos estos señuelos, pero en este caso no nos interesa porque el viento lo que hace es que el hilo tenga muchísima comba, perdemos contacto con el señuelo, etcétera. Entonces con este babero pues se soluciona un poquito este problema. Entonces un señuelo muy interesante de utilizar en estas condiciones de mala mar, viento, mucha corriente, etcétera, etcétera. Incluso si queremos pescar en bastante profundidad, porque baja bastante rápido hacia el fondo, de modo que nos permite eso, lanzar, dejar hundir y cubrir todas las capas de agua como nos permitían los otros que son así muy densos, como el 99S o el MS. Además de eso, nos dice la marca que tiene el peso interior que os comentaba, que es enorme, que básicamente no está fijo y emite este sonido que ha sido pensado pues para atraer a los peces, sonido de aldaba, nos dice la marca, que es lo que se utiliza normalmente de bronce para picar las puertas, básicamente. Entonces, como si picara la puerta de los peces para llamarles la atención, pero en este caso el peso no es una transferencia de pesos para lanzar más lejos, el hecho de que no esté fijo es apenas, de hecho, se mueve casi nada, simplemente para emitir este sonido que nos dice la marca que incluso en recogida lineal de vez en cuando, y por las características del señuelo, va haciendo algún quiebro, algún movimiento un poquito distinto y emite en ese movimiento emite este sonido como de traqueteo o de tocar la puerta. Entonces, bueno, hasta aquí el vídeo, espero que os haya parecido interesante estos señuelos. A mí me han gustado por eso, que son muy técnicos, que es una marca que se enfoca en un producto y simplemente lo pule, lo deja de forma que con un montón de modelos, pero muy técnicos, muy parecidos entre sí, con características que cambian muy poquito para que pues bueno, se pueda adaptar a lo que nosotros necesitemos. Como os decía antes, la intención de este vídeo es esa, que conozcáis esta marca, estos señuelos que a mí me han gustado mucho, obviamente calidad máxima en todos los aspectos, y que podáis decidir muy concretamente, os parecen interesantes para vuestras aguas, para vuestros peces o para algo que podéis necesitar, que sepáis exactamente cuál elegir, si es que queréis alguno. Como os digo, yo me quedo básicamente con eso, que se pueden recoger a muy alta velocidad sin que salgan del agua, siendo paseantes hundidos, se mantenga en la posición de pesca, donde tiene que estar para pescar y tengamos contacto con él. Entonces básicamente eso, espero que os haya gustado el vídeo, si ha sido así, acordaos de darle like, compartirlo en vuestras redes y suscribiros para no perder los próximos vídeos. Sin más me despido, hasta la próxima.